Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar una serie de videos cortos desgranando las leyes del inconsciente, que ese es lo último que subí en el canal. Bien, hoy vamos a ponernos a pensar y a poder reflexionar para poder comprender qué significa la primera ley del inconsciente. La primera ley del inconsciente dice, para el inconsciente el otro no existe. ¿Qué significa esa ley? Bien, que el otro no exista implica que mi inconsciente, ¿sí? Si estuviera anatómicamente en algún lugar, digamos, ¿no? Freud se pasó mucho tiempo buscando eso. Si el inconsciente estuviera anatómicamente en algún lugar, estaría aquí atrás, por aquí. Y él, mi inconsciente, ¿sí? Que es un reservorio de las primeras inscripciones emocionales, que en un momento se pensaba que las primeras inscripciones tenían que ver con el primer momento postnatal. Bien, hoy sabemos que no, hoy sabemos que las primeras inscripciones emocionales que graba mi inconsciente, con lo cual hace una plantilla, se lleva a cabo 9 meses antes de mi concepción biológica. Sí, como escucharon. 9 meses antes de mi concepción biológica, yo ya estoy en el inconsciente de mi madre, de la portadora de la información. Inclusive, como una célula en un momento, en una instancia muy primitiva, llamada ovocito, una célula inmadura, cuando mi madre se encuentra en el vientre de su madre, yo ya estoy allí como un ovocito. O sea que mi plantilla nunca es vacía. Vengo con muchas inscripciones arcaicas, si se quiere, desde el seno de mi abuela. Generalmente tenemos más información en tercera generación de nuestras abuelas que el peso tan grande con nuestra madre, más que nada. De todas maneras, nuestra madre se forma con nuestra abuela, ¿verdad? Bien. Entonces volvamos a remontarnos que las primeras inscripciones más arcaicas de ese ovocito se llevan en el vientre de la abuela. Luego, en esos 9 meses antes, donde mi madre inconscientemente está gestándome, aunque todavía de hecho biológico no se haya dado, también voy a inscribir todas sus emociones. Por eso es fundamental hablar con nuestras madres. De todas maneras, primero sabiendo que las madres mentimos, ¿sí? es una ley, pero de todas maneras es fundamental hablar con nuestras madres y hacer preguntas. Preguntarle cómo vivía, qué era lo que le pasaba, si había conocido a mi padre, si mi padre se había ido, sus emociones de abandono, sus emociones de desesperación. Muchas veces los procesos de ansiedad con los cuales me consultan, la mayoría de los consultantes, tiene que ver con este periodo, ¿sí? Que es un periodo, si se quiere, perinatal, ¿sí? Luego, cuando viene la fecha de concepción, ya tenemos un cuerpo, ¿sí? Una materia donde se va a inscribir, pero el inconsciente ya viene totalmente leído por alguien, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras creencias, nuestras percepciones del mundo no tienen nada que ver con lo que realmente nosotros creemos, sino que si no nos desidentificamos, y acá voy a citar una frase de Don Lacan, no nos desidentificamos del chiquero de identificaciones con nuestra madre y nuestro padre, nosotros no podemos percibir la realidad desde un lugar autónomo. Hablar con nuestra madre, hablar con nuestra abuela, entender cuáles son las vivencias que ellas pasaron, nos van a ayudar a primero que acercarnos a nuestras madres y a sanar. ¿Cuál es el proceso biológico que se da cuando nosotros recibimos una información? Por ejemplo, en una charla con la abuela. Esa información no es que no la tenemos, las tenemos registradas desde el inconsciente. Y el inconsciente las registra en forma de engrama, en un engrama biológico.
Ese engrama biológico es un caminito que usa el pensamiento todo el tiempo para pensar y para organizar mi pensamiento. Entonces cuando mi abuela, mi madre tiene una nueva información para darme, no es que yo no la tenga, sino que la tengo en conciencia. En la medida que yo tenga en conciencia, ese engrama biológico cambia. Y cambia la ruta del pensamiento. Y de esa manera podemos cambiar la percepción. Yo como madre muchas veces me he sentado a hablar con mis hijos diciéndoles exactamente cuál era el motivo de, digamos, su concepción, por qué los deseaba. De todas maneras tenemos que entender y comprender que el inconsciente biológico siempre desea al niño. No hay niño no deseado. Que la madre no lo tenga en conciencia no quiere decir que no sea deseado desde algún lugar. Es fundamental hablar con nuestros hijos. Es fundamental contarles nuestros estados emocionales para que ellos no los carguen y no los repitan más adelante. Entonces, desde esta ley del inconsciente, donde el otro no existe, todo lo que se programa en mi vida, todos los acontecimientos que programa mi vida o que vivo habitualmente, están puestos en escena, en el escenario donde el inconsciente me muestra cuáles son esos engramas. Es fundamental hablar. Un médico amigo, un médico cubano, Jorge López, que es psiquiatra, que hace bioemoción, un método muy parecido, con las mismas bases hamerianas de las mías. Él dijo una frase que a mí en una de las capacitaciones que yo hice con él, se grabaron a fuego en mí, y siempre la repito a mis pacientes. La frase es: toda palabra no dicha se hace biología. Y es tal cual. Y la biología se puede expresar hoy, se puede expresar en una repitencia, algo que me sucede y yo no sé cómo controlarlo y no sé por qué me pasa, pero se expresa. Si nosotros podemos comprender lo que verdaderamente mira en nuestro inconsciente, con la información que tenemos, podemos devolverla y podemos llegar a tener una percepción libre y una percepción autónoma, si se quiere. Bueno, que tengan un buen día.